Muy buenas noches y la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el auditorio Silvia Rivera Cusicanqui de la carrera de Sociología de la UNSA y a quienes nos siguen por el Facebook del IDIS. Me es grato saludar al licenciado Fidel Rojas, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales. Me es grato también saludar al licenciado David Llanos, director de la carrera de Sociología de la UNSA. Me es grato también saludar a la universitaria Lian Poma, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes de la carrera de Sociología. Quiero hacer llegar también un saludo muy especial al profesor Francisco Zapata, que nos acompaña desde la Ciudad de México, al profesor Fernando Calderón, que nos acompaña desde la Ciudad de Buenos Aires, y al profesor Eduardo Paz Rada, docente de la carrera de Sociología, investigador del IDIS, también presente en el auditorio. Esta es una fecha bastante especial para la carrera de Sociología y para el Instituto de Investigaciones Sociológicas. El 21 de agosto de 1971, el padre Mauricio Lefebvre, primer decano de la Facultad de Sociología de la UNSA, fue asesinado cuando se dirigía a socorrer a las víctimas del violento golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez. Hoy recordamos 52 años de ese hecho doloroso. Mauricio Lefebvre, en su trayectoria, demostró que si bien la sociología propende al conocimiento objetivo de la realidad social, ello no es contradictorio con el compromiso social que debe caracterizar al sociólogo. Compromiso con la sed de justicia, con la defensa de la libertad, no solo como realización de los derechos civiles y políticos, sino también de los derechos sociales y sobre todo compromiso de aportar en la transformación de la sociedad para superar las desigualdades sociales que median la dignidad de los seres humanos. El 9 de junio del 2023 fallece en París Alan Turing, uno de los más importantes sociólogos contemporáneos, un estudioso profundo de América Latina, impulsor de la institucionalización de la sociología latinoamericana y formador de investigadores latinoamericanos. Conocido por el desarrollo de la sociología de la acción y el método de la intervención sociológica, por sus estudios sobre los movimientos sociales, por sus reflexiones sobre la sociedad postindustrial y la modernidad, por sus preocupaciones sobre el devenir de la democracia, ha dejado un legado importante no solo en lo relativo al desarrollo de la teoría y el método sociológico, sino también con relación al planteamiento de problemas cuya investigación debe ser profundizada en el marco del protagonismo del actor social no subordinado a los determinismos de las estructuras sociales. El Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de la Universidad Mayor de San Andrés, conjuntamente los consejeros, la dirección y el Centro de Estudiantes de la carrera de Sociología, en el marco de los actos recordatorios del asesinato de Mauricio Lefebvre en la sonada golpista de Hugo Banzer Suárez, organizan el coloquio internacional Alan Turing y América Latina en homenaje a la vida y obra del sociólogo francés fallecido en junio del 2023. La pertinencia del homenaje a Alan Turing en los actos recordatorios a Mauricio Lefebvre tiene que ver con el compromiso de ambos, guardando las distancias y las particulares de la vida de cada uno de ellos con las luchas de su tiempo. En ese marco, la actividad que vamos a realizar hoy está dividida en dos partes. En la primera parte realizaremos un breve homenaje a Mauricio Lefebvre, que estará a cargo del vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, el licenciado Fidel Rojas, y de la secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes, la universitaria Lian Ali Poma. En la segunda parte desarrollaremos el coloquio internacional Alan Turing y América Latina, con la participación de los profesores Francisco Zapata del Colmex de México, de Fernando Calderón de la UNSA de Argentina y Eduardo Paz Rada de la carrera de Sociología de la UNSA de Bolivia. Para inaugurar este evento voy a ceder la palabra a nuestro director de la carrera de Sociología.
Muchas gracias, señor director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, autoridades acá presentes, señor vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado Fidel Rojas Álvarez, así también los expositores que nos van a compartir su experiencia, sus lecturas, su conocimiento acerca de Alain Touraine y la sociología latinoamericana, el doctor Francisco Zapata de Colmex, y así también vamos a escuchar a nuestro profesor también de la Universidad de San Martín de Buenos Aires, el profesor Fernando Calderón, y también nos va a acompañar el maestro Eduardo Paz Rada, ¿no? Que es profesor de la carrera de Sociología. Agradecer también la presencia en el auditorio aquí del licenciado Godofredo Sandoval, que nos está acompañando, colegas docentes, compañeros estudiantes, y también la representante del Centro de Estudiantes de Sociología, la universitaria Lian Ali Poma. Debemos recordar que Alain Touraine básicamente nos ha dejado un legado académico para la sociología latinoamericana. En la década de los 80, 90 se han leído bastante sus obras acerca de la sociología de la acción. Posteriormente, qué es la democracia, ¿no? Que nos ha abierto básicamente los ojos a los sociólogos que estuvimos en las aulas de la carrera de sociología en esas épocas, hasta sus obras más recientes, Si podremos vivir juntos, ¿no? Que básicamente son temas que abren debate académico permanente, actual, del siglo XXI, para los sociólogos y sociólogas que puedan hacer reflexiones sobre el tema de la democracia, los movimientos sociales, la acción social, etc. Entonces, en esa línea, lo que vamos a hacer es, esta noche, escuchar a nuestros expositores en este coloquio internacional Alain Touraine y América Latina, ¿no? Sin más, doy por inaugurado este evento como director de la carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, para poder escuchar a nuestros conferencistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Bien, para iniciar esta primera parte vamos a proyectar un pequeño video sobre Mauricio Lefebvre, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociológicas, luego del cual vamos a conceder la palabra al vicedecano de la facultad, quien realizará una semblanza sobre Mauricio Lefebvre, incidiendo en el aporte y la actualidad de su pensamiento. Posteriormente cederemos la palabra a la universitaria Lian Ali Poma, secretaria ejecutiva del Centro de Estudiantes, quien realizará la lectura de un fragmento de los escritos de Mauricio Lefebvre. Y luego pasaremos a iniciar la segunda parte, que ya es propiamente el coloquio en homenaje a Alain Touraine. Y voy a pedirles, por favor, que proyectemos el video. Sigue la voz del guerrero, redivive en mi garganta y cantando se levanta de su tumba el compañero. Canta el trovador los sueños, la utopía que persiste en la tumba en que resisten mi guitarra y mis empeños. Sale el canto a la calzada
aíta de sordomudos, ciegos, mancos y tosudos, no entienden al camarada. Sabe el cantor que los hombres, que las leyes rectifican, a los pueblos mortifican y les pone sobrenombres. Y el guerrero no se arredra y revela en cada prosa que esa palabra tramposa morirá en mi canto piedra. Los guerreros inmolados por sus cantos atrevidos no se rindieron vencidos, no los mataron callados. Reyes de las sutilezas, cantan los que no han transado, los que visten de rosado, los montes que el Che atraviesa, y el guerrero no se arredra y revela en cada prosa que esa palabra tramposa morirá en mi canto piedra. Y el club de los sordomudos de la moderna justicia cree que es una delicia ser galán de cine mudo. Bien, vamos a ceder la palabra ahora al licenciado Fidel Rojas, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, para que nos haga una breve reseña de Mauricio Lefebvre. Muchas gracias, profesor, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas, colega Raúl España. También saludar al director de la carrera de Sociología, al colega David Llanos. Saludar también a quienes nos acompañan esta noche, a los colegas, a los profesores. Aquí estamos presentes con el licenciado Alfredo Sandoval. Hay también colegas que nos acompañan, compañeros estudiantes, todos bienvenidos. También saludar a quienes nos acompañan vía internet, ¿no? Al profesor Francisco Zapata, desde México, a nuestro profesor Fernando Calderón, desde la Argentina, a nuestro querido profesor Eduardo Paz, que está acá presente. Y bueno, lo que voy a hablar un par de minutos, como es corto esta etapa de homenaje,
lo llamo, como decir Lefebvre, un destino manifiesto en un contexto adverso, o tal vez decirle Lefebvre la sociología que nos deja, pero ambos tienen que ver, ¿no?, con lo que voy a decir. Hoy, bueno, 21 de agosto se recuerda el fatídico hecho de 1971 del golpe de Estado de, parece entonces, coronel Hugo Banzer Suárez. Un hecho trascendental, ¿no?, que marca una etapa importante y trágica para nuestro país y en general para América Latina. Los golpes de Estado, las dictaduras, los gobiernos dictatoriales militares que duraron más o menos entre los años 60 y 70 fundamentalmente. Es en este contexto que se lleva adelante la vida del padre Mauricio en Bolivia. El padre Mauricio podíamos diferenciar, digamos, más o menos en dos momentos su vida, ¿no?, como sacerdote. Una primera etapa en el que más o menos ya sabemos la vida del padre Mauricio, ¿no?, su vida cuando llega a la ciudad de Oruro, luego se traslada a Yayagua, y es un padre en primera instancia con una posición más, con una visión más clásica, un padre conservador, que hay tantos en la Iglesia Católica, ¿no?, acá en nuestro país. Pero, bueno, en ese momento el padre Mauricio identifica tres problemas que había que combatir, ¿no? El alcohol, por un lado; por otro lado, el ateísmo y el comunismo; y por otro, la mala práctica del catolicismo, ¿no? Bueno, ahí entra aquello que vamos a ahora hablar un poquito del contexto, porque Mauricio llega a un país, a un lugar, ¿no?, Potosí, el norte de Potosí, ¿sí?, el norte de Potosí, que colinda con el sur de Cochabamba y el este de Oruro, que según los datos estadísticos es el área más pobre del país. Y para ese momento, bueno, hay que pensar, ¿verdad?, los años 1950, 1960. Entonces, llega a Yayagua. Para él es una experiencia de contradicciones, pasar de un primer mundo, Canadá, ¿verdad?, a un país de tercer mundo, Bolivia. Ya antes de los 60, 70, el contexto socioeconómico en torno a la etapa histórica, estaba en torno a la etapa histórica de la colonización, donde principalmente se manifestaban diversos problemas, ¿no? Y uno que resaltaba era el darwinismo social, es decir, había, ¿no?, clases privilegiadas o clases manifiestas que dominaban en la sociedad. El contexto, asimismo, el contexto republicano, ¿no?, que implica la formación de un Estado, del Estado boliviano, con todas sus características y sus implicancias. Un Estado paternalista, un Estado autoritario, un Estado excluyente. La manifestación de clases sociales ligadas a esos tipos de Estado y a la rosca minero-feudal para ese momento. Pero a su vez, con una sociedad con diversidad cultural, territorial, social y una fuerte presencia de la población indígena y rural. Recuérdese de que el censo del 92 aún decía que Bolivia era predominantemente rural. En los años 50 y 60 vemos una Bolivia con un Estado moderno, porque estamos hablando del Estado del 52, cuyas protagonistas son la clase media, fundamentalmente urbana. Hay relevancia, presencia del Estado, pese a su tipo de formación y su comportamiento. En el mundo, para ese momento vivimos
la etapa de la post-Segunda Guerra Mundial, la etapa de la Guerra Fría. Ambos estados poderosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, tratan de influir, buscar aliados por todo el mundo. El Plan Marshall, la cooperación de los Estados Unidos en la reconstrucción post-guerra mundial para Europa, la influencia, la intervención de los Estados Unidos en América Latina a través del Plan Alianza para el Progreso. Asimismo, se manifestaban los efectos de los gastos en la guerra del Vietnam, la intervención de los Estados Unidos, los inicios de la crisis del petróleo y sus efectos en la inflación, la aparición de la CEPAL y las reflexiones sobre la teoría de la dependencia, la aparición, los debates, ¿no?, sobre la sociología del desarrollo. Recuérdese a José Medina Echeverría, el español que vivía en México, Raúl Presbis, Celso Furtado, Aníbal Pinto y otros que han debatido en los años 60 fundamentalmente la teoría de la dependencia, principalmente. En América Latina, a su vez, se da inicios, ¿no?, de las dictaduras y asimismo el movimiento que triunfa en Cuba. En Bolivia, los problemas sociales con fuerte manifestación, con una fuerte manifestación de los movimientos, las masacres de los trabajadores mineros, Catavi, siglo XX, Yayagua, una fuerte manifestación de los movimientos obreros, decía, particularmente mineros, la guerrilla del Che, que no había encontrado el camino del éxito correspondiente. Bueno, sus problemas que se han presentado, ¿verdad?, problemas partidarios, problemas con los campesinos, problemas de reclutamiento, etcétera, etcétera. La pobreza estaba a la orden del día. Según datos del INE, en 1976, estamos hablando después, ¿no?, o sea, en plena etapa de la dictadura, 1976, la pobreza en el departamento de Potosí, medido por necesidades básicas insatisfechas, alcanzaba al 93% y en el área rural al 95%. Un estado típicamente urbano, un estado llegando solamente a los espacios urbanos. Mauricio llegó y vivió en ese contexto. Mauricio vivió su vida muy activa. Creo que pocos lo hacen así como ha vivido Mauricio. Su característica era su movilización y con sus amigos, con los grupos del que era parte, con las entidades del exterior también, para recibir colaboración para sus proyectos. De hecho, desde sus inicios en Bolivia es parte de la Iglesia Social para América Latina, es decir, parte ya de un movimiento para poder contribuir a la solución de los problemas que plantea, particularmente donde vivía. Viaja a Israel y visita la experiencia de los kibbutz. Son una especie de cooperativas de trabajadores, ¿no?, que quería acá más o menos trabajar un kibutz a la boliviana, como dice. Crea el Centro para el Desarrollo Económico y Social, es decir, es un padre comprometido con lo social. Los hace porque su compromiso social le inducía a trabajar en proyectos concretos para los más necesitados. A este afán se suman su experiencia del comunismo, que al principio era combatida por él mismo, pero que después se vuelve para él, como para otros, el derecho a soñar en una sociedad comunista. Asimismo, el querer resolver los problemas sociales experimenta también en los mismos tiempos dos acontecimientos que le marcan y definitivamente marcan su vida. El movimiento guerrillero de Che Guevara, por un lado, que se ha generado al sur del país,
y el movimiento del Ejército de Liberación Nacional en Teoponte. Creo que Mauricio ya pareciera que ya fue guevarista para ese momento, porque cuando se apropia de la frase que el Che Guevara incluye, una carta dirigida a su familia, el de arriesgar el pellejo, para expresar la verdad. Este arriesgar el pellejo le marca su destino y es su decisión y no retroceder nunca más. Además del epígrafe que también marca en sus notas hacia sus amigos en el exterior, cuál es la sed de justicia. Un poco acá voy a recordar lo que Hugo José Suárez también hacía una charla, ¿no?, sobre el padre Mauricio Lefebvre, particularmente ligado al ámbito social y sociológico. Y rescato y me adscribo a lo que señala Hugo José Suárez. ¿Qué nos dice, qué nos deja Mauricio como sociología? Hugo José Suárez señala, es un momento de creatividad sociológica particular. Primero, hay la sociología de Mauricio, que esta es una especie de sociología vivida, sociología de la vida cotidiana, sociología no dividida en prácticas diferenciadas, una sociología sin fronteras. Así que se pasa del artículo, de la conferencia, a la movilización. Un segundo elemento, la sociología de Mauricio para la comprensión y para la acción, una comprensión para realmente entender lo que está pasando en la calle. Un tercer punto, la intervención en lo social no es nuevo, pero la intervención es un elemento fundamental que desarrolla Mauricio a partir de sus lecturas, a partir de la comprensión de la realidad de ese momento. Un sociólogo que no ayuda en entender la sociedad es como un médico que no ayuda a curar, señala Hugo José Suárez. Un cuarto elemento, la cercanía con el trabajo de campo, de estar siempre junto al pueblo, de pisar las botas cotidianamente y estar en el campo. Un penúltimo elemento, la discusión de las ideas nacionales e internacionales. Está leyendo siempre y está en un ambiente intelectual permanente, Mauricio. Y finalmente, Lefebvre está haciendo sociología a contracorriente del poder, categorías de nuestra, como debería leerse la realidad. Mauricio manifestaría como una especie de que estas lecturas, estas conferencias y estos trabajos de incidir en la sociedad con práctica es lo más importante en el ámbito de su presencia en la sociedad. Ahora, en estos momentos en que cuando pareciera que lo importante, según Hugo José Suárez, es desarrollar sociología, la teoría de la sociología, para quienes nos van a dictaminar una sociología, escribir en inglés, una sociología que gane puntajes, que sea evaluado internacionalmente, ¿no? A veces nos preocupamos de esa sociología, señala Hugo Suárez, y no de una sociología como lo practicaba Mauricio Lefebvre, ¿no? Una sociología de calle, una sociología vivida, una sociología que realmente interprete una investigación, que realmente interprete la realidad, que contribuya a resolver esa realidad problemática. Y esos espacios contradictorios, ese espacio en el que ha vivido, impulsó a Mauricio Lefebvre a trabajar de esa manera, a entender al compromiso social, ¿verdad? Y le ha generado arriesgar el pellejo y morir en la fecha que ya conocemos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ceder la palabra ahora a Diana Lipoma, secretaria ejecutiva del Centro de Estudio.
Muchas gracias. Bien, buenas noches a todas y todos los que están reunidos en este auditorio y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, a los profesores, al maestro Godofredo Sandoval, a compañeros. Un saludo especial para el licenciado Fidel Rojas, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, para el licenciado Raúl España, director del IDIS, para el licenciado David Llanos, director de la carrera de Sociología, y por supuesto para nuestros panelistas, Francisco Zapata, Fernando Calderón y Eduardo Paz, a quienes agradecemos profundamente el haber aceptado la invitación de participar en el programa de hoy. Este programa, en líneas generales, es una curiosa conmemoración a los destinos y legados de la sociología a través de Lefebvre y de Touraine. En lo que a mi intervención concierne, y al igual que mi antecesor, voy a referirme puntualmente a un personaje que le ha dado parte de su alma a esta carrera, un inolvidable fundador, Mauricio Lefebvre. En el afán de recordar al hombre de indómito pensamiento y de memorables acciones, he elegido un pequeñísimo fragmento de un artículo suyo titulado Ideología y Utopía, publicado en el primer número de Temas Sociales en octubre de 1968, revista en la que, dicho sea de paso, él aparece como profesor de la carrera de Sociología. Al pensar en Mannheim y en una sociología que permitiese comprender para luego actuar, Mauricio refleja lo comprometido que estaba con el país. Cito: será quizás necesario aclarar todavía que no observo nuestra realidad nacional como un técnico desinteresado a quien se hubiera encomendado el estudio de un sector socioeconómico y la elaboración de un informe con sus correspondientes evaluaciones y recomendaciones. Haré mi análisis como el boliviano que considero que soy, un boliviano que se quiere empeñado en el progreso social de su patria. Resido en Bolivia desde principios del 53 y espero vivir aquí los años de vida que me queden. Si no he tenido la suerte de nacer en este país, me considero casi como boliviano. De todos modos, porque creo más decisivo para la identificación nacional de uno, el lugar donde uno libremente haya querido vivir, donde a uno se le haya recibido, y no el lugar donde haya nacido sin ninguna iniciativa propia. Aunque han pasado muchos años desde la publicación de este texto, sus palabras y sus convicciones encuentran eco aquí y aún palpitan en la identidad de la carrera. Quiero cerrar con aquella tan conocida frase suya que hace años fue la primera que yo conocí, como cualquier estudiante, que en el sencillo gesto de aproximarse a la estatua que está enfrente de la facultad, puede, en una sola oración, evocar el inquebrantable ímpetu de Lefebvre al leer: todo el valor, todo el amor y todo el valor necesarios para arriesgar el pellejo. Que tus ideas, tus acciones y tus lecciones continúen siendo eternas, Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hemos querido iniciar este homenaje también a Alan Turing con este recordatorio el 21 de agosto, la muerte de Mauricio Lefebvre. Vamos a iniciar esta segunda parte del coloquio. Quiero nuevamente saludar y agradecer profundamente a nuestros expositores, los profesores Francisco Zapata, Fernando Calderón y Eduardo Parrada, quienes nos hablarán sobre Touraine y América Latina. Vamos a iniciar esta parte con la exposición del doctor Zapata, titulada La obra de Touraine sobre América Latina, 1957-1988. Francisco Zapata es doctor en Sociología por la Universidad de París, es profesor investigador del Colegio de México desde 1974, fue director del Centro de Estudios Sociológicos entre 1994 y 1997 y entre 1997 y 2000. Investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 hasta 2026. Especialista de cuestiones de sociología del trabajo y del sindicalismo. Ha sido profesor invitado del Colegio de Sonora, de la Universidad de Yale y de Notre Dame en Estados Unidos, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París, de la Universidad de Santiago de Chile, entre otras. Entre sus publicaciones más destacadas están Cuestiones de Teoría Sociológica, Frágiles Suturas, Chile a 30 años del gobierno de Allende, Rodolfo Stavenhagen, 7 tesis equivocadas sobre América Latina, Historia mínima del sindicalismo latinoamericano, Ciencias Sociales y Desarrollo Nacional en México,
La Gran Transformación. Bien, estas son algunas obras, entre otras, escritas por el doctor Zapata. Bien, vamos a invitar entonces al doctor Zapata a desarrollar su exposición. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, profesor de España. Yo quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre de La Paz. Yo tuve el gusto de poder visitar el instituto y hacer un contacto muy interesante con los estudiantes de sociología hace algunos años. Para cumplir un poco con podríamos decir, el propósito de este seminario, yo quise acotar un poco lo que iba a presentar al periodo que usted señaló. O sea, quiero señalar, si ustedes quieren, la llegada de Alain Touraine, el primer momento en el cual él conoció algunos países latinoamericanos, sobre todo Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, que son países que están en el sur de América Latina. Él tiene poco que decir sobre Perú, sobre los países del Pacífico. Entonces, este recorrido lo quiero sistematizar en cuatro momentos. Hay un primer momento que va desde el año 56, cuando él llega a Chile a hacer un proyecto de investigación que se había puesto en marcha, con el que fue su profesor y su director de tesis doctoral en el École Normale Supérieure en París, que fue un estudio sobre la fábrica de automóviles Renault. Y de ahí él salió a Chile porque el profesor Georges Filman había hecho un convenio con la Universidad de Chile para hacer una investigación en un centro industrial que se sitúa en el sur de Chile, que se llama la ciudad de Concepción, donde hay una mina de carbón cerca de Concepción y una planta siderúrgica. Ese fue el primer proyecto de investigación que se realizó el año 56-57, en que participaron varios de los que después fueron importantes sociólogos chilenos, que fueron en ese momento asistentes de investigación y participaron en ese proyecto. Dicho sea de paso, esa investigación se demoró mucho en ser publicada. Fue esencialmente el profesor Torcuato Di Tella, de Argentina, que redactó la versión final del libro que se llama Huachipato y Lota, estudio de la conciencia obrera en dos empresas chilenas. Ese es el primer momento, que va, digamos, 56, 57, hasta la publicación del libro, que sería en 1966. Hay un segundo momento, que va del año 60-61, donde Alain Touraine estuvo algunos meses en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en la USP, con profesores franceses que habían también puesto en marcha esa universidad y le habían dado una gran importancia a los estudios laborales. En esa época, por ejemplo, Fernando Enrique Cardoso, Brandao López eran profesores de la Universidad de Sao Paulo, y ahí también él tuvo una investigación que tenía que ver con el tema de la industrialización de la zona industrial de Sao Paulo y el fenómeno de la conciencia obrera. Y siempre hubo ese par de conceptos que él trató de ligar. Ese es un segundo momento. Eso se encarna en términos de un número especial de la revista Sociologie du Travail, que salió a fines del año 61, donde él tiene un artículo que se llama Industrialización y conciencia obrera en Sao Paulo. El tercer momento que quiero señalar ya es un poco más tarde. En medio de la década del 60 hubieron muchos acontecimientos como el movimiento estudiantil del 68 en Francia, que también lo preocupó, pero lo que tiene que ver con América Latina es que él tenía, digamos, por razones muy personales, ustedes tienen que saber de que Alain Touraine se casó con una mujer chilena que le permitió entonces venir periódicamente a Chile, y en ese momento él tuvo oportunidad de vivir el golpe de Estado que hizo el ejército chileno el 11 de septiembre del año 73. Como era muy prolífico, Alain Touraine fue observador de ese proceso, fue al entierro de Pablo Neruda, pero a fines del año 73 publicó un libro que se llama Vida y Muerte del Chile Popular. Ese sería un tercer momento, es decir, la observación, si ustedes quieren, de un proceso como fue el gobierno del presidente Allende y las trágicas consecuencias que generó el golpe de Estado.
Yo diría que hay una cuarta etapa que se manifiesta, o se encarna en un libro que tiene un nombre muy sugerente, es un libro que se llama La Palabra y la Sangre, que fue publicada en 1988 y que resume un poco todo lo que Turén pudo observar en nuestros países en ese largo periodo, digamos desde el año 56 hasta el año 88. Ahí, en términos históricos, todos sabemos que a partir del 88, 89 se dan procesos de transición a la democracia en Brasil, en Chile, en Perú, etc. Entonces voy a volver un poco sobre estos 4 periodos. El primer periodo es un periodo en que se aplica, digamos, lo que podríamos llamar el enfoque que tiene que ver con la sociología del trabajo. Es decir, el énfasis está dado ahí por su preocupación de estudiar las condiciones a través de las cuales se genera la conciencia obrera. Eso se hizo a través de un mecanismo, digamos, o de un diseño de investigación en el que él contrastó lo que pasaba en una mina de carbón, se llama Lota, y una planta siderúrgica que se llama Huachipato. Entonces el libro pasó a llamarse Huachipato y Lota estudia la conciencia obrera en 2 empresas chilenas. Entonces ahí se estudia una cuestión central, que era cómo se genera la conciencia obrera, cuáles son los elementos, por ejemplo, en que incide la calificación del trabajo, la profesionalización, el origen de los trabajadores. Por ejemplo, aquí el contraste entre la mina y la siderurgia está muy marcada por la diferencia del reclutamiento de los trabajadores. Había muchos trabajadores de origen rural en la mina de carbón, mientras que en la planta siderúrgica había obreros que ya tenían una formación profesional. Entonces, en esa parte de la investigación se da muy bien las diferencias que hay y cómo repercuten esos orígenes sobre la acción sindical. Entonces, en el libro se ve muy bien cómo se va fundamentando, ¿cierto?, una interpretación en esa época que es bastante, digamos, remota, que es el comienzo, digamos, de la industrialización, el comienzo de la articulación de los sectores económicos que estaban ligados a la producción de acero, a la producción de carbón y a la interacción entre estos dos actividades. Este texto es muy interesante también metodológicamente, porque Turén y los investigadores que trabajaron con él, digamos, hicieron una encuesta. Entonces hicieron una encuesta con los siderúrgicos y una encuesta con los carboníferos, los obreros de la mina de carbón. Entonces la evidencia que recogieron les permitió fundamentar muy bien las hipótesis que habían, digamos, ellos articulado cuando habían empezado el proyecto. Como les digo, esta investigación se realizó en ese periodo y se demoró mucho en publicarse, y de hecho el que hizo el esfuerzo por sintetizar todas estas constataciones fue Torcuato Di Stella, al cual Turén reconoce en la versión, digamos, francesa, que fue traducida por un colaborador de Turén, Daniel Pecot, en los años 60. Ese proyecto, desde el punto de vista de la sociología chilena, fue pionero, porque muchos de los que fueron nuestros profesores, yo estudié en los años 60, entonces no conocí el proyecto, pero lo vine a conocer después por muchos de los colegas que habían trabajado en eso, en particular un profesor que Fernando Calderón conoce bien, que es Enzo Faleto. Y Enzo Faleto fue asistente de investigación en el proyecto de Huachipato y Lota en los años 60, cuando él mismo era estudiante de sociología. Hay un tema que también es importante en ese proyecto de investigación, que es el tema de la movilidad social. Cómo la incorporación a la siderurgia permitió que los trabajadores de esa planta tuvieran un proceso, digamos, de ascenso social. Es decir, la posibilidad de ganar mejor, de tener calificación, de vivir en términos muy, digamos, la parte urbana del proyecto siderúrgico es muy interesante, porque fue la primera vez que una compañía, que era una compañía de propiedad estatal además, era un proyecto industrial de propiedad estatal, tenía, digamos, una preocupación por lo que se podría llamar la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, ese proyecto permitió conocer, estudiar, definir las interacciones entre la producción material, carbón, acero, y la reproducción de la fuerza de trabajo, y cómo a partir de esas actividades se podía, ¿no es cierto?, conocer mejor lo que era la clase obrera en formación.
tema que Turén había trabajado mucho en el estudio que había hecho en París en la fábrica de los autos Renault, y que había heredado de cierta manera de su maestro, que era Georges Friedman, que había escrito en los años 40 un gran libro que se llama Problemas Humanos del Maquinismo Industrial. Entonces, eso es un punto de partida a lo que él va a usar también en el segundo periodo, es decir, en su estancia en Sao Paulo. Porque ahí él llegó a Brasil en un momento en que Brasil estaba en pleno, como se llama ahora, ¿no es cierto?, desarrollismo. Era presidente Juscelino Kubitschek, que habían hecho los planos de Brasilia, y se estaba creando lo que es la zona industrial de Sao Paulo. Los famosos 3 municipios ABC, ¿cierto?, Santo Andrés, Santo Bernardo y San Antonio do Campo, donde precisamente en esa época se gestaron los aparatos industriales alrededor de otra industria, que era la industria automotriz. Y Turén pudo entonces conocer cómo nació lo que se llama la industrialización del ABC paulista, en donde se desarrolló naturalmente uno de los grandes líderes sindicales de Brasil, posteriormente el presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. En el año 60-61, él llevó a cabo esa investigación y publicó ese artículo que yo mencioné hace un rato, cómo se da la industrialización y cómo es una industrialización muy parecida a la de Chile, en el sentido que la intervención estatal era muy importante. Eso va a ser uno de los temas turinianos, de que en América Latina no tuvimos una clase empresarial, capitalista, digamos, que se desarrollara por su cuenta, por sí sola, sino que estuvo bajo, digamos, la influencia estatal, ¿no? Será la presencia, algo que también ocurrió en México, por ejemplo, los bancos de desarrollo, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, la Corporación de Fomento de la Producción en Chile. Entonces, aquí hay un factor interesante, porque lo que le interesaba a Turén en Francia como sindicato, en América Latina, tiene otra conformación. Entonces, él estudió ahí a lo que se llamaban los líderes, digamos, que tenían una dependencia política del Estado. Entonces, aparece una categoría que los sociólogos del trabajo que habían estudiado el sindicalismo hasta ese momento no se habían, digamos, focalizado. El sindicalismo en Francia, en Europa, en Estados Unidos, tenía una autonomía muy grande del Estado. Turén descubrió en Chile y en Brasil de que el sindicalismo latinoamericano tiene una gran dependencia, o tuvo una gran dependencia de los partidos políticos de izquierda, de los partidos políticos en los que se sustentaba el Estado en ese momento. Eso tiene un nombre, ¿no es cierto?, un concepto, el asunto del corporativismo, de la dependencia, de la falta de autonomía, ¿no es cierto?, de los sindicatos y de la falta, digamos, de presencia autónoma de la clase obrera. Entonces, esos dos estudios, en Huachipato y Lota y en Brasil, se publicaron, como dije, en el caso de Huachipato y Lota y en el caso, digamos, de la relación en Sao Paulo, en un número especial de la revista Sociologie du Travail, donde por primera vez aparecen los grandes sociólogos latinoamericanos. Aparece Gino Germani, aparece Aziz Simao, aparece Fernando Enrique Cardoso, ya en los años 60, un hombre muy joven que todavía estaba dentro del panorama brasileño del desarrollismo. Y él entonces pudo estudiar fenómenos que después, digamos, fueron diferentes porque vino el golpe de Estado del 64, pero hasta el año 63, 64, esta imagen de un sindicalismo dependiente del Estado era muy central. Él no habló o no escribió mucho sobre Argentina, pero podemos decir de que el caso argentino se parece mucho al caso de Brasil, por la existencia, digamos, de la Confederación General del Trabajo en Argentina, y también la dependencia muy grande, ¿cierto?, del aparato político peronista. Pero esos estudios que menciono, digamos, están muy ligados a lo que puede llamarse, digamos, la época de que había un cierto desarrollo en América Latina en esos países, ¿no? En Brasil, en Chile, en Argentina había industrias, se estaba creando una clase obrera, industrial, no muy voluminosa, pero sí con un poder sindical importante, ¿no? Tenemos que subrayar aquí
que ese sindicalismo, Brasil, Argentina, Chile, etcétera, no era el mismo tipo de sindicalismo que el que hubo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso del Perú, donde el componente ideológico fue muy fuerte. En estos países yo hice un libro una vez que se llamaba, que era el contraste entre el sindicalismo corporativo de los 3 países que mencioné, incluyendo a México, o sea, Brasil, Argentina, México, y por el otro lado, los países que yo denominé clasistas, que son Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Donde había una falta, digamos, no había esa dependencia de los aparatos estatales. Entonces aquí hay una cosa interesante porque en esos años, al final de la década del 60, después de los golpes militares, sobre todo de Brasil el 64, los golpes militares del 72-73 en Uruguay y Chile y después el golpe en Argentina, cambió el escenario radicalmente. Entonces las temáticas de Turén también cambiaron un poco el énfasis que habían tenido hasta ese momento, digamos, en su producción intelectual. Entonces él aquí se nutrió, se alimentó mucho de algunos centros de estudio que habían, por ejemplo, uno que hubo en Santiago de Chile, que estaba dedicado a las consecuencias de la industrialización, que fue el gran asunto que hubo en los años 66, 67, que fue la marginalidad, ¿no es cierto? Los estudios acerca de lo que algunos llaman, ¿no es cierto?, el ejército industrial de reserva, que contrastaba mucho con lo que él había estudiado en la primera fase que yo le mencioné. O sea, ahora ya no eran los obreros industriales que estaban con empleos fijos, con remuneraciones relativamente altas, sino que ahora el caso del programa de empleo que hizo la Organización Internacional del Trabajo, el PREAL, hizo estudios muy finos respecto al paralelismo que había. Hay industrialización y al mismo tiempo hay marginalidad. Es decir, las migraciones, todo eso crea, digamos, poblaciones marginales, y eso coincide un poco políticamente, sobre todo en el caso chileno, por ejemplo, con la llegada al poder del presidente Eduardo Frei Montalva, que precisamente salió electo presidente con el voto de esos sectores de la población. Hay que mencionar que un discípulo de Turén, Manuel Castells, en esa época era otro Manuel Castells, no es el que conocemos ahora, era un estudioso precisamente de las relaciones sociales en los sectores marginales. Y en esa época Manuel Castells era un hombre muy radical que, digamos, elaboró ideológicamente lo que basaba en las poblaciones marginales, algo que un sociólogo norteamericano, Alejandro Porte, le contradijo porque hizo un estudio mucho más refinado de las poblaciones marginales y descubrió que esos sectores de la población no tenían un propósito revolucionario, sino que eran más bien preocupados de su estatus de tener vigilancia, agua potable y vivienda. Pues ahí aparece, digamos, una tercera etapa, que es esa etapa, digamos, de los golpes de Estado hasta los procesos de redemocratización de los años 80. Nosotros podemos decir que en la década 73, 83, se da un cambio en las temáticas. Deja de ser, digamos, o deja de interesarse en los problemas de la industria, en los problemas de los obreros, en los problemas de conciencia obrera, lo que podríamos llamar el conflicto laboral, el enfrentamiento entre capital y trabajo, y abordar entonces los temas de los que quedan fuera de ese escenario, ¿cierto? Quiero mencionar también que entre los años, fines de los 60 y el año 83, Turén tuvo, y aquí es un tema muy diferente, tuvo un propósito muy interesante de formar sociólogos. Entonces muchos de nosotros que fuimos a estudiar a Francia, a estudiar con él en el año 60, mi esposa y yo fuimos a estudiar en el año 68, Sergio Cermeño, sociólogo mexicano también, muchos, el gran sociólogo político chileno Manuel Antonio Larretón, todos estudiamos en esta lógica y descubrimos un Turén que estaba preocupado quizás de dejar una herencia en sus temáticas teóricas. Sobre esa razón es que es muy importante considerar que junto con todos estos proyectos, digamos, que dirigía él personalmente, había un afán por crear, digamos, una masa crítica de sociólogos que pudieran seguir un poco las categorías de análisis que usaba él. Aquí hay que decir también una cosa importante, que en el año 83, 84, en Chile se dio un proceso de, digamos, del comienzo de lo que iba a ser el cuestionamiento de la dictadura que era Pinochet. Y ahí él se llevó literalmente a como 7 o 8 sociólogos a Francia
Y ahí ellos se formaron y ahora algunas personas se ríen un poco porque Turén hablaba, fueron mis sociólogos los que hicieron la transición democrática en Chile, en particular Perón y otros, todos se formaron un poco como nosotros nos habíamos formado 10 o 20 años antes. Entonces había un afán pedagógico aquí que explica por qué su pensamiento fue tan importante. Quiero concluir, para no extenderme demasiado, con el último libro que yo creo que es la sumatoria de la reflexión de Turén sobre todos estos asuntos. Y el libro tiene un título muy dramático, ¿no es cierto? Es un título que resume, condensa, sintetiza lo que hemos vivido todos nosotros en nuestra vida en el continente. Que hay un discurso, un análisis, gran potencia intelectual y al mismo tiempo hay mucha sangre, mucho sacrificio. Entonces el libro se llama así, La palabra y la sangre, publicada en el año 88, que tiene una temática o varias temáticas que vale la pena, digamos, tener presente. Porque él se va un poco en su propia teoría. Él es un hombre que está pensando, un sociólogo que piensa mucho en el papel de los actores, digamos, sociales. No está preocupado demasiado de la ciencia política, no está preocupado de lo que pasa digamos, en la estructura, o sea, lo que estudian los cientistas políticos. Está mucho más preocupado sobre la acción de los actores en la base. Entonces, él en ese libro se preocupa mucho precisamente de ir estudiando en varios países, ¿no es cierto?, cómo se dieron los procesos de redemocratización y que van a tener, digamos, entonces, una serie de preguntas. ¿Por qué los procesos de transición democrática se dieron de esa manera? ¿Por qué se rompió el corporativismo? ¿Por qué los actores sociales dejaron de estar articulados con el Estado? Y empezó a haber, digamos, un cierto desorden en las acciones colectivas. Digamos, desaparecieron los sindicatos en esa época. Después de la 83, 90, ¿no es cierto?, en varios países latinoamericanos ya la fuerza del actor central del proceso anterior, la industrialización, etcétera, ya perdieron capacidad de participación en los procesos políticos. Y eso, digamos, él estudia entonces varios sectores que todavía tenían algunas manifestaciones, por ejemplo, los sectores urbanos, los que eran antes se denominaban los marginales, las poblaciones marginales. Y empieza a preocuparse de otro problema, que es el problema de la miseria. O sea, que tenemos una sociedad muy, muy diferenciada y donde los intereses de los que están adentro del sistema no tienen nada que ver con los intereses de los que están fuera del sistema. Eso explica, por ejemplo, lo que él estudió en el PREALC en Santiago, ¿no es cierto?, que el 50% de la población activa en América Latina está fuera del mercado, está en empleos marginales, informales. Ustedes lo conocen muy bien eso en Bolivia, pero en todos los países hay ese fenómeno. Nosotros tenemos un estudiante aquí colombiano que hizo una tesis doctoral comparando Buenos Aires, Santiago de Chile y la Ciudad de México en esa variable. ¿Qué hacen, digamos, cómo sobreviven los marginados? Libro que publicó una profesora chilena que trabajaba aquí. ¿Cómo sobreviven los marginados? Entonces ahí Turén entra en ese escenario, pero ya dejando atrás la lógica de que, digamos, muchos creyeron o creímos que era posible el desarrollo de América Latina. Y ahora nos damos cuenta, a partir de lo que pasó en toda la década del 90 y hasta ahora, de que eso es bastante difícil. Entonces, la conclusión del libro tiene un título muy, muy particular. América Latina, punto de interrogación, puede desarrollarse. Y así concluye, digamos, La palabra y la sangre, el libro publicado en esos. Entonces, para rematar un poco estos comentarios, subrayo que no debemos dejar de lado esa etapa formativa de Turén en América Latina. Todo lo que él hizo teóricamente se hizo en paralelo. Sociología de la acción, producción de la sociedad, todos los libros que publicó sobre las intervenciones sociológicas, es un trabajo de investigación que fue en paralelo, porque él, como les decía yo al principio, tuvo una especie, digamos, de rutina de venir a Chile, de ir a Argentina, y a Bolivia y a Brasil, pero al mismo tiempo ustedes lo pueden constatar ustedes en la cronología de sus trabajos teóricos, digamos, hasta, digamos, uno puede decir, heroicamente, él estaba preocupado
de la tierra latinoamericana y de lo que él estaba produciendo como teórico de la sociología. Entonces, hay que leer a Touraine como, podemos decir, un insumo. Su experiencia latinoamericana lo motivaba para teorizar sobre cuestiones mucho más generales. Por ejemplo, él estudió muy de cerca las transiciones en los países del socialismo real, hizo investigaciones sobre Polonia, etc. O sea, ahí hay algo que es muy interesante de cómo la experiencia de terreno, la experiencia de trabajo empírico, la experiencia de la observación, la experiencia de conocer a la juventud, de conocer los lugares, ¿no? Él conocía muy bien, incluso fue a las minas, fue a las plantas, fue al Salita, a todas partes, ¿no? Entonces ahí el tema general es cómo se produce un sociólogo, digamos, que empieza con el trabajo, pero sigue con la política, la democracia, etc. Por ejemplo, el gran libro, digamos, sobre la democracia, ¿qué es la democracia? Que también nos enseña un poco que no es lo que dicen los cientistas políticos, que no es lo que andan diciendo los que están haciendo, digamos, ejercicios de sociología electoral, sino que mucho más profundo. Entonces, todas esas cosas fueron posteriores, fueron libros que salieron en la década del 90 y otros temas que están metidos ahí. Entonces, yo quiero, digamos, amarrar todo esto diciendo de que nosotros servimos, digamos, de cierta manera en América Latina como un laboratorio para un profesor que hizo varias teorías, varias categorías analíticas que además se hicieron por nosotros. Y no quiero olvidar de que el gran seminario semanal en la Escuela de Altos Estudios se hacía en una sala con una mesa muy grande que quedaba en una calle que se llama la Rue de Varenne en París, y ahí íbamos todos muy ignorantes a escucharlos elaborar sus teorías. Y aprovechando, por ejemplo, yo me acuerdo que Manuel Antonio Garretón, digamos, fue un gran intelectual, pero en esa época estábamos todos perplejos, la capacidad de teorizar a partir de experiencias concretas. O sea, no era una reflexión de escritorio, era una reflexión basada, por ejemplo, en las luchas sociales. ¿Quiénes eran los obreros brasileños? ¿Quiénes eran los obreros de Guachipato? ¿Quiénes eran los trabajadores de las plantas, digamos, automotrices de Córdoba, en Argentina? Bueno, esa es un poco mi visión del primer momento, digamos, de lo que fue la teoría de la acción de Alain Touraine. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, voy a invitar ahora al doctor Fernando Calderón a realizar la exposición Touraine, América Latina, el cambio global. Fernando Calderón ha sido profesor de la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge 2017-2018, profesor y director de investigación en la Universidad Nacional San Martín en Buenos Aires y en el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, Argentina, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, enseñó en varias universidades de Estados Unidos de América, de América, Austin, Chicago, Berkeley y Cornell, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, de Barcelona, España, de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia, y de universidades de México, Puerto Rico, Venezuela y Chile. Fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, asesor de política social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y asesor especial sobre desarrollo humano y gobernabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Coordinador y asesor senior en más de 10 informes de desarrollo humano en varios países de América Latina, Europa y África, y a nivel subregional y global. En 2000 y 2002 se premió a nivel mundial el informe sobre desarrollo humano en Bolivia que coordinó. Profesor honorario de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, en el 1992, y doctor honoris causa de la UNSAN Argentina, 2018. Autor de 22 libros sobre democracia, cultura y desarrollo, y 35 escritos en tópicos similares. Bien, voy a ceder entonces la palabra, y ahora su último libro, Imaginarios Latinoamericanos, Jóvenes, Arte y Política, que está editado aquí en Bolivia en plural. Bien, voy a ceder la palabra a Fernando
Muchas gracias, Fernando. Adelante. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un gusto estar invitado acá. Realmente me parece fantástico que se haga un homenaje a dos personalidades tan importantes. Muchas gracias también por la presencia de mis colegas y amigos chilenos y los amigos y colegas bolivianos que están ahí, particularmente al clandestino de Bolivia, que no aparece, que algún rato espero que lo vea, que es el Godofredo Sandoval. Bueno, a lo largo de toda su vida intelectual, creo que es importante reconocer que hay varios Turenes, no hay un solo Turén, como lo demuestra los alrededor de 50 libros que escribió a lo largo de su vida, combinando siempre historia, teoría, empiria, territorios, modos de desarrollo, cultura, sociedad y política en diferentes partes del mundo, y dialogando y estudiando con actores y analistas de todas partes. Allí, el concepto de historicidad es transversal a Turén. Decía que las sociedades constantemente están a su vez reproduciéndose y transformándose. Para avanzar en sociología, me decía, tienes que caminar siempre sin parar, autocriticándote y tratando de reinventar en función de una historicidad que no para. Los libros Defensa de la Modernidad y La Sociedad de la Comunicación son los dos últimos libros que Turén publicó. Son la continuidad de una reflexión conceptual, crítica y autocrítica de largo plazo, y que Turén ha venido reinventando a lo largo de su vida. Para Turén, Defensa de la Modernidad, según él mismo, es la base epistemológica de la nueva sociología. Varios de nosotros, desde distintos puntos de la geografía global y desde distintas experiencias históricas, colectivas y personales, hemos tenido el privilegio de acompañarlo. A veces debo decir, y Pancho debe estar de acuerdo conmigo, no es fácil, y varias veces él se nos adelanta. Siempre hay que leer y releer y estudiar a Turén con prudencia. Estos son los dos últimos libros que Turén escribió, y sobre ellos se va a centrar mi exposición. Que por cierto, uno de ellos, el último que presentó, me tocó ser uno de los panelistas. Para los latinoamericanos, el pensamiento de Turén en varios aspectos fundamentales es parte de nuestra propia tradición, como explicó Zapata. Y creo que también ha buscado que los europeos entiendan que no comprenderán el mundo si no conocen, entre otros lugares, lo que pasa en América Latina. No hay modernidad genuina si solo es parcial o visca. No se puede universalizar la modernidad si no se conocen los Cochabambas, los Valparaísos del mundo. En realidad, de lo que se trataría es de construir varias modernidades. En lo personal, mi historia con Turén ha sido y es desafiante. Él siempre pregunta y pregunta, e insistía en reflexionar con más preguntas y muy a menudo con un sentido lúdico y con una ironía. No era fácil trabajar con él. Discutimos y escribimos y participamos en múltiples discusiones sobre la revolución boliviana, egipcia, mexicana y Chile en la globalización, el neodesarrollismo de Evo Morales, sobre el Chile de Allende y de Bachelet, sobre las dictaduras, la democracia y los nuevos movimientos sociales en América Latina, y las posibilidades de una modernidad, entre comillas, en la periferia, en las encrucijadas posmodernas, sobre las tensiones entre desarrollo y modernidad, y sobre la crisis. Y hoy aquí, sobre la búsqueda de una nueva modernidad avanzada en 3 principios interdependientes, que es lo último, que en la última fase de sus 6 últimos tomos trabajó Turén, que son los siguientes. 3 principios interdependientes. 1, una civilización material. 2, una interpretación cultural de la creatividad humana. Y una conflictividad social renovada.
Defensa de la modernidad es un libro que uno necesita tiempo para masticar. En la búsqueda de refundación de la modernidad o de las modernidades en la era de la información. En este contexto, permítame unas breves reflexiones sobre defensa de la modernidad que han suscitado en mi propio trabajo. En primer lugar, pienso que las ideas del libro invitan a volver a revisar críticamente el pasado para revalorizar o cuestionar a la luz de una visión de continuidad histórica experiencias políticas y discusiones sociológicas actuales. Hoy las sociedades que produjeron la mutación del siglo XX no solo se transformaron, sino también se agotaron, pero no se fueron. Retomar la idea de un tiempo renovado de la modernidad y sin dejar de lado lo fundamental que la produce, que es su propia crisis. O sea, no vamos a entender los desafíos de una modernidad revisitada si no entendemos la crisis que la produjo, y esta es intrínsecamente multidimensional y global. Está asociada con el desbalance y las tensiones entre la velocidad de los cambios producidos por una modernización científico, tecnológica, comunicacional, altamente individualista, impulsado por los nuevos poderes muy etéreos y ocultos, y las dificultades de una sociedad con sus intelectuales y políticos que no alcanzan a procesarla, pero que actúan como si pudiesen. Al final de cuentas, la democracia ha perdido vitalidad y ha aumentado el peso de las élites y de los poderes ocultos. ¿Cuánto dinero se ha lavado, por ejemplo, de cocaína en Europa en los últimos 10 años? El capital financiero que se asociaba con la industria hoy es meramente especulativo, hoy ya nadie controla, no lo controla, ni las instituciones financieras, ni las instituciones internacionales, ni los estados. Vivimos en una sociedad donde el tiempo es atemporal, instantáneo, volátil. Lo moderno, que siempre citaba Turén, como señaló Baudelaire, es la eternidad del instante, el descubrimiento de la experiencia humana más profunda en cambios acelerados de la vida contemporánea. O yo diría, como el instante eterno de una taza de té en el hueco del poeta Jorge Zavala. Precisamente por eso la crisis multidimensional global que Turén analiza en su libro, lo denominamos con Castells Camanchaca global como una suerte de crisis existencial, de pérdida de sentido de la misma vida. Y lo usamos como metáfora, y usamos esta metáfora aymara de la niebla que inunda la vida de las personas y las comunidades, las minas, los campamentos, como un recurso analítico. Ella ha quebrado los sentidos de vida. La gente, entre comillas, está perdida y no se sabe dónde estamos, ni hacia dónde vamos, o si lo que vivimos es estructural o circunstancial. En la Camanchaca, además nubla los paradigmas de conocimiento que se produjeron, sobre todo en relación con Europa y Estados Unidos. Latinoamérica necesita repensar su sociología en el nuevo mundo hipermoderno de manera más horizontal. Ya no es posible entender lo que pasa en el mundo sin una mirada global. Esta es una enorme tarea que tendrá que enfrentar la nueva sociología latinoamericana a partir de una mirada real, racional, crítica, autorreflexiva, donde en el centro anida nuestra cuestión sobre la modernidad y la necesaria identidad latinoamericana. En segundo lugar, en esta perspectiva hay un hecho particularmente significativo para entender en Latinoamérica la posibilidad de una modernidad reinventada. Hay que reconocer un rasgo cultural fundamental, la existencia de una interpenetración porosa de diferentes modos de vida, de civilización y de creatividad humana, culturas originarias, experiencias coloniales, procesos modernos, industriales e informacionales. La región es un tejido histórico donde las dialécticas de dominación y poder y de resistencia, de estratificación de origen colonial, de la cultura de la negación del otro, del rito sacrificial en la política, han marcado su devenir. Este tejido ha sido un tema central que recorre la obra sociológica latinoamericana. La sociología latinoamericana es como un tejido racional barroco anticolonial que se ha hecho con relación
a sus propios hechos históricos y en relación complicada con pensadores, sociólogos y filósofos europeos, siendo por cierto conscientes de que somos diferentes. Nuestra pluriculturalidad se hizo desde el periodo colonial con Aristóteles o incluso con Platón, como lo demuestra la portada de San Lorenzo en Potosí, y luego de la independencia con el Emilio que llevaba Simón Bolívar de Rousseau en las mochilas de su caballo. En pleno siglo XX con Marx, con Lenin y con Gramsci, pero también con Keynes y con Weber, solo para nombrar los más conocidos. Más recientemente, la influencia, por lo menos en nuestro caso, de Turén, de autores como Sens y de Manuel Castells han sido fundamentales. Pero no se puede entender eso si uno no trabaja desde las identidades primigenias. En tercer lugar, dados los argumentos mencionados por el autor y la variedad de estudios empíricos sobre movimientos centrados en los derechos humanos y la dignidad de las personas a nivel mundial, vale la pena colocar una pregunta, como pregunta la necesidad de una mirada conceptual de las relaciones entre democracia, desarrollo y derechos humanos. Y así, me parece fundamental la necesidad de renovar el enfoque histórico del desarrollo como parte de las transformaciones de la tecnoeconomía de la información, de la sociedad red y de las nuevas formas de comunicación y cultura, sobre todo la patriarcal, que hoy está en crisis, pero también por la necesidad imprescindible de una cultura de innovación y de creatividad, y una valorización de la relación entre actores, desarrollo y ecología, como parte de las respuestas a esa crisis multidimensional global ya mencionada. Las demandas de reconocimiento de nuevos actores vienen colocando a la ética, la diversidad y la dignidad como los objetivos fundamentales de una opción de vida informacional ecologizada. Turén afirmaba al final de su último libro, La sociedad de la comunicación y sus actores, que frente a la crisis global multidimensional que ha destruido los viejos sistemas de vida, a nosotros nos toca entender los medios para construir el futuro. En varios estudios recientes en Latinoamérica sobre las protestas y las demandas colectivas por un nuevo sentido de la vida cotidiana, sobresalen los movimientos de las mujeres, los movimientos ecológicos, los de resistencia al extractivismo informacional y las demandas de una generación de la tecnosociabilidad por una nueva ética en la política y por una educación incluyente y creativa. Y sobre todo las demandas de reconocimiento, participación y distribución de los grupos más excluidos y mayoritarios del continente, los migrantes, los pueblos originarios y los afrodescendientes, asociadas con los nuevos actores, como ya mencioné. Así emergen rasgos de una nueva politicidad, de una nueva gramática de conflictos y también de nuevos totalitarismos. Turén enfatizó que en las economías cada vez más globales, las únicas fuerzas opositoras son los derechos universales a existir, a la libertad, al reconocimiento de las libertades, considerando que las identidades sociales y culturales están siendo amenazadas por un mundo inhumano de ganancias. Y todo esto en medio de procesos catastróficos, de pandemias, de guerras, de sequías, de inundaciones, de migraciones inhumanas y de inseguridades en la vida cotidiana, con el consumo y el fetichismo de las mercancías y la sociedad de mercado, la seguridad humana y de la vida misma está en duda, y con ellas la emergencia de un nuevo totalitarismo de mercado. Compartimos sin dudas con Turén una perspectiva de emancipación que descansa en valores y una ética de responsabilidad en torno a los conceptos de dignidad y derechos humanos y al reconocimiento del conflicto y de los actores involucrados como la fuerza que producen sociedades y órdenes diferenciados. En cuarto lugar, desearía explorar algo que para mí es fundamental de que aprendí con Turén, la pedagogía del sujeto, en el cual Turén enfatiza el rol estratégico de la educación y de las leyes por la palabra y por el ejemplo de un sujeto como conciencia de formación del ser en los individuos y en las colectividades. Desearía hacerlo a la luz de algunos hallazgos de investigación empírica histórica que venimos desarrollando en los últimos años. ¿Cuál es la pedagogía política de los sujetos del cambio? O mejor aún, ¿cuál es la pedagogía de la intersubjetivación?
intersubjetivización, cómo se comunican y se producen o se pueden reproducir los nuevos sujetos históricos en la era de la información. A mi juicio, la idea de una política deliberativa, no necesariamente de una democracia deliberativa, puede ser y en gran medida ya es un interesante recurso pedagógico para mediar entre sujetos, para potenciar su capacidad de acción, por lo menos en 3 niveles. Por una parte, entre las subjetividades individuales y colectivas. Por otra parte, los resultados y los procesos que las alimentan. Y finalmente, como metodologías de agencia del actor en sociedades informacionales o hipermodernas, como llamaba Touraine. Trato de explicarme y termino con esta mi reflexión. Hay una especie de dialéctica o tensión entre lo individual y lo colectivo. Hoy los sujetos individuales en su intersubjetividad construyen una idea de colectividad. O sea, hoy la comunidad informacional, sea cual fuese, es el resultado de una deliberación individual. Pero por otra parte, la misma deliberación colectiva valoriza y descansa en el reconocimiento y la polarización de lo individual. Lo individual y lo colectivo se complementan en la deliberación. Parecen ser inseparables en la dinámica de una modernidad revisitada, un proceso de cambio donde los resultados no se separan de los procedimientos. Hay un emergente, una suerte de cultura de solidaridad que cruza resultados con procedimientos. En este sentido, que los actores eligen la deliberación como el modo para plasmar sus aspiraciones como la mejor decisión de autodesarrollo, constituye una razón que permite optimizar los intereses personales y extenderse hacia el conjunto social. Tengo la impresión de que una pedagogía deliberativa sería más eficaz y eficiente en la medida cuanto mayores sean los aportes particulares. Esto haría que esta pedagogía produzca un bien común en base al intercambio informacional y valores que benefician a todos. Finalmente, como ha subrayado Touraine, un eje fundamental es el papel de la educación como pedagogía creativa del actor para enfrentar los cambios en sociedades hipermodernas. Y al hacerlo desde una cultura y una práctica de valores centrados en los derechos humanos y la dignidad de las personas. Allí, a mi juicio, resulta fundamental el desarrollo de las capacidades informacionales de agencia del actor. Si en el pasado, como bien se relató, por ejemplo, en el informe de la CEPAL sobre educación y conocimiento, la educación era el eje de una transformación con equidad en la era industrial que descansaba en el manejo de los códigos de modernidad, mientras que en el corazón de las sociedades hipermodernas, la cuestión es asociar la dinámica de los valores y la ética de la otredad al manejo de los códigos informacionales, es decir, los códigos que permitan la innovación como creación cultural y tecnológica de los mismos sujetos. Finalmente, permítanme un breve personal comentario. Deseo sencillamente agradecer a Alain Touraine, amigo y maestro, por su solidaridad permanente conmigo y con muchos latinoamericanos, como ha mencionado Zapata, en los momentos difíciles de la dictadura y de nuestro arraigo temporal en Francia, y por su leal y creativo apoyo en nuestras aventuras humanas y profesionales. Y también quiero agradecer, desde luego, el agradecimiento a todos los colegas tourainianos que le estamos agradecidos de por vida. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, voy a invitar a Eduardo Paz Rada a que nos acompañe a la testera. Con él vamos a cerrar este coloquio con la exposición titulada La sociología de Touraine en Bolivia, investigación y procesos históricos. Eduardo. Le paso el micrófono ahora. ¿Se oye, doctor? Sí, perdón. Les decía que vamos a cerrar este coloquio con la exposición de Eduardo Paz Rada, titulada La sociología de Touraine en Bolivia, investigación y procesos históricos. Eduardo Paz es sociólogo boliviano con maestría en ciencias políticas de la Flaxo, México,
docente emérito de la carrera de Sociología, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas IDIS de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del grupo de trabajo CLACSO sobre cooperación sur-sur y políticas de desarrollo en América Latina, docente invitado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Valparaíso y la Escuela Florestan Fernández. Tiene varias obras publicadas sobre sociología y política. Y voy a ceder la palabra a Eduardo. Adelante. Buenas noches. Quiero agradecer la iniciativa del IDIS, de la carrera de Sociología de la UNSA, para llevar adelante este coloquio, ¿no?, de homenaje a Alain Touraine, ¿no?, y la presencia aquí de estudiantes, docentes, colegas, autoridades. Es muy importante y sin duda la relevancia mayor de este acto está en la participación del profesor Francisco Zapata, un amigo muy fuerte de Bolivia, de Fernando Calderón, un amigo, un compañero, un profesor en la Universidad Mayor de San Andrés. Y es sin duda un momento no solo de reflexión, sino también de fuerte emoción el poder participar en este acto, ¿no? Y yo, para pensar cómo plantear una reflexión de Touraine en Bolivia, he seguido un proceso en el cual está presente la propia presencia del pensamiento de Touraine en distintos momentos en Bolivia y en la sociología boliviana, a través de mi propia experiencia también, que de alguna manera, ¿no?, sobre todo en las fases iniciales, van a permitir conocer algunos aspectos que han permitido ingresar estos aportes de Alain Touraine, ¿no? Y además, cómo se va desarrollando este proceso en Bolivia, ¿no? Y esto comienza de una manera muy particular, ¿no? El doctor Salvador Romero volvía de Francia, ¿no?, de haber acabado su doctorado, precisamente bajo la tutoría de Alain Touraine. Y en la Universidad Mayor de San Andrés va a ser uno de los docentes que va a comenzar a hablar de Touraine. Y sobre todo, llamaba mucho la atención y provocaba, ¿no?, que Touraine generó una propuesta teórica alternativa al marxismo y al funcionalismo. Por tanto, estaba avanzando en un proyecto, en una línea que llamaba la atención, provocaba y al mismo tiempo obligaba a lecturas más profundas, ¿no?, no solamente del propio Touraine, sino también de esas referencias marxistas y funcionalistas. Por tanto, ahí viene una primera interpelación, diría, en Bolivia. Ahora, inmediatamente, algo más de Salvador Romero. El trabajo que había hecho Salvador Romero en su tesis de doctorado estaba relacionado al movimiento campesino en Bolivia del 52 y en el proceso previo a la revolución. Por tanto, ya ahí hay un sentido, una línea de mirada de, por supuesto, Salvador Romero y también de Touraine, de un aspecto muy particular de la sociedad boliviana, el carácter y alcance del movimiento campesino, y que, como voy a describir más adelante, ya en el siglo XXI, ¿no?, en sus últimos trabajos, hace referencia a esto, particularmente en el prólogo al libro, a la antología esencial de Fernando Calderón, que se ha presentado hace algunos años, el año 2017, aquí en Bolivia, ¿no? Allí hay muchos elementos importantes que manifiesta
Alan Turing, ¿no? Inmediatamente después, en los años 70, Fernando Calderón, ¿no? Viene a Bolivia, ¿no? En medio de la dictadura, ¿no? Ingresa de docente a la carrera de Sociología, y recuerdo bien porque fue mi docente en Sociología Urbana, y él también, ¿no? Incorpora la reflexión sobre el pensamiento de Turing, ¿no? Y especialmente en el contexto urbano latinoamericano, la importancia de los movimientos sociales y las particularidades de los movimientos sociales urbanos en América Latina. Entonces, ahí yo puedo encontrar la recepción inicial de Turing en Bolivia, ¿no? Ya avanzando y en el propio desarrollo de la carrera de sociología, de la formación sociológica, en la década de los 80 ya arraiga estas ideas de Alan Turing, ¿no? Tanto en aquello que se refiere a la importancia de los movimientos sociales, ¿no? En el contexto del posicionamiento y la importancia del actor social, el actor social colectivo, ¿no? Que creo que ha marcado también de una manera muy fuerte para contrastar con esas visiones más de la sociología norteamericana del sistema o de la sociología marxista de la estructura. Entonces aquí ocupaba ya un lugar protagónico y central el actor social, los actores sociales. Y ya Turing había desarrollado toda la teoría de los movimientos sociales junto con la intervención sociológica, un conjunto de debates que él mismo organizaba en talleres con dirigentes sindicales, con dirigentes de distintos sectores, de nacionalidades, para discutir, ¿no? Con los analistas, ¿no? Entonces, en este texto de los movimientos sociales, ¿no? De los años 79, se observa ya esta necesidad de el diálogo, la reflexión común entre quienes dirigen, orientan los movimientos sociales y los que analizan, los que estudian, ¿no? Y ahí es donde adquiere una dimensión muy importante la intervención sociológica, sin ninguna duda. Y ahí se pueden ver un conjunto de nombres que están participando. Está, por ejemplo, Manuel Castells, está Melucci, ¿no? Y lo que se observa en ese debate es la amplitud para el debate y el diálogo de Alan Turing, ¿no? Es decir, de una horizontalidad en el debate, en la reflexión sobre los temas que muestra, ¿no? El carácter y la característica del modo de hacer sociología en esa dimensión que tenía Alan Turing, ¿no? Y esto también, ¿no? Va a incorporarse, ¿no? Bajo las propias motivaciones en Bolivia en los años 80. Y aquí quiero hacer algunas referencias sobre la importancia que tuvo cuando funcionaba la Flaxo en Bolivia, la revista que sacaba la Flaxo en Bolivia, que era Estado y Sociedad. En Estado y Sociedad, ¿no? De los años 80, si no recuerdo mal, desde el 83, 84 hasta fines de los 80, una serie de artículos que están ahí sobre la sociología de Turing, ¿no? De Salvador Romero, ¿no? Las bases teóricas, la reflexión teórica de Turing. Hay artículos, un artículo especialmente del profesor Francisco Zapata, también sobre el tema de los movimientos sociales. Y lo que yo quiero rescatar de una manera muy particular es la investigación con categorías y la concepción de Alan Turing de Godofredo Sandor, ¿no? En uno de los números de la revista hay un estudio profundo de Godofredo con estas categorías, con esta metodología de lo que fueron todo lo que fue los movimientos sociales de marzo a septiembre del año 85, ¿no? Un momento en el cual, después de golpes, de elecciones, en un periodo
de gran inestabilidad, pero al mismo tiempo de, como decía Zabaleta, de crisis que permitía un mayor conocimiento de la realidad. Ahí la investigación de Godó, ¿no?, da muchísimas luces con ese instrumental, con esa metodología, para poder entender la dinámica de los movimientos sociales y de sus protestas, de sus demandas, sus formas de organización, sus manifestaciones, ¿no?, en un contexto del gobierno de la UDP, ¿no?, que al mismo tiempo se denominaba desde su propio nombre Unidad Democrática y Popular, pero al mismo tiempo en grandes contradicciones y en búsquedas de acercamiento a los movimientos sociales, pero al mismo tiempo en la retracción de dirigencias sindicales frente a todo ese movimiento, ¿no? Yo creo que en este seguimiento, en esta trayectoria, esta investigación creo que es una de los puntales, ¿no?, de la llegada ya práctica de la sociología de Touraine. Y luego ya van a venir otras investigaciones, ¿no?, sobre estos temas. Está la investigación de Joaquín Saravia, ¿no?, está la investigación de Rafael Archondo, están artículos y referencias de Javier Hurtado cuando estudia el tema del catarismo, o de los anteriores autores sociólogos que van a estudiar el tema de Condepa, o del propio Fernando Mayorga que estudia el tema Condepa y el tema de UCS. También, aunque indirectamente, Jorge Lasarte va a estudiar y va a profundizar la organización de la Central Obrera Boliviana y sus características, o René Mayorga también. Por tanto, creo que esa década de los 80, en el inicio, diríamos, de la institucionalización democrática, hay un boom para estudiar, leer y acercarse de una manera más práctica a la sociología de Touraine. Y sin duda hay por detrás y junto con todo esto la palabra, la voz, la investigación de Fernando Calderón, ¿no?, que en varios textos, varias obras, va a plantear también los temas fundamentales de la sociología de Touraine, ¿no? Y yo voy a hacer referencia a un trabajo de Fernando Calderón, ¿no?, del año, que presenta el año 85 en un seminario en Lima, que es Los movimientos sociales frente a la crisis, y que es un estudio, un análisis de los movimientos sociales en América Latina, con bastante detalle, con profundidad, y sobre todo en esta misma línea de aquello que Francisco Zapata y Fernando Calderón nos comentaban respecto a la modalidad de trabajo de Alain Touraine. Y eso se nota en el trabajo de Fernando Calderón, cuando él hace una tipología de los movimientos sociales, tomando en cuenta las características en cada país, y cuando llega a la tipología, ya hay un análisis y una reflexión muy importante, ¿no?, cuando va identificando los movimientos sociales sindicales, ¿no?, que tienen en algunos países una larga tradición, pero que adquieren nuevas formas, ¿no?, en los nuevos contextos de la democracia, o los movimientos urbano-populares, que también en ese periodo adquieren y tienen ya perfiles nuevos en relación a lo que eran los movimientos urbanos de las villas miseria, o lo que Touraine, como decía el profesor Francisco Zapata, ya había estudiado respecto a la marginalidad, pero ya la identificación de las características nuevas de las juntas vecinales, los movimientos urbano-populares y sus demandas están presentes en esta tipología, o los movimientos campesinos, ¿no?, que van a tener ya un protagonismo cada vez mayor a través de la demanda de la tierra, y un aspecto importante, el tema de la identidad, que está muy, muy arraigado en la sociología de Touraine, ¿no?, y de la
de los principios de los movimientos sociales, ¿no? Donde define que la identidad es uno de los principios junto a la oposición y la potencialidad a la totalidad y a la historicidad que puedan generar las luchas de los movimientos sociales, en este caso los movimientos campesinos. También va a hacer referencia a los movimientos vinculados a las mujeres, a los movimientos sobre género, sobre derechos humanos, ¿no? Y sobre temas generacionales, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no?, está de alguna manera esa línea a la que hemos hecho referencia de la sociología de Alain Touraine, ¿no? Y por eso yo considero que en el caso de Godofredo Sandoval y de Fernando Calderón son, ¿no?, referentes imprescindibles para esa vinculación, ¿no?, teoría práctica, ¿no?, observación directa y reflexión en ese contexto de los movimientos sociales, ¿no? Ya para ir avanzando un poco más, señalar que me llamó mucho la atención en uno de los libros de Touraine, que publica el año 2013, que es después de la crisis, ¿no?, un libro que lo cuestiona mucho, la crisis del 2008-2010, esta crisis del capitalismo, y sobre todo el efecto que tiene en Europa, ¿no?, un efecto que él mismo dice que le provoca una sensación muy dura, un desgarramiento de lo social, sobre todo porque el capital financiero es un capital terrorífico para los lazos sociales, y cómo la preocupación de él, ¿no?, está en cómo podrían recomponerse los lazos sociales, la intersubjetividad, los sujetos, y ahí plantea la tesis que va a ir profundizando posteriormente hasta el fin de sus días en torno a lo que son los derechos humanos universales, ¿no? Él va a llegar ahí, diríamos, como una necesidad en el nuevo momento histórico de la humanidad. Y nos comentaba en su participación Fernando Calderón precisamente esa línea de reflexión. Y el propio título del libro de Fernando Calderón, La Antología Esencial, está relacionada mucho al tema de los derechos humanos, el desarrollo y cómo enfrentar este desgarramiento de la sociedad, ¿no?, en una reconstitución, en una producción y reproducción de la sociedad, como nos planteaba Alain Touraine, ¿no?, y el carácter de la historicidad donde los sujetos sean efectivamente los constructores y productores de la vida social, ¿no? Y en este libro, y esto también provoca esta cercanía que implica una reflexión de Touraine en Bolivia, y es que en las referencias, en las páginas finales, ¿no?, de Touraine, hace una referencia a los sociólogos que se habían formado y habían trabajado con él. Y gratamente están precisamente Fernando Calderón, está Francisco Zapata, está José Nun, el sociólogo argentino, está Denis Sulmont, el peruano, está Manuel Garretón, chileno, está María Luisa Tarrés, ¿no?, que son referentes de la sociología en América Latina y que están tan cerca no solamente del aporte de Touraine en América Latina, sino también de sus emociones, de sus sentimientos, ¿no?, que son tan importantes y a veces se los secundariza cuando se está desarrollando un proceso de construcción, de desarrollo del pensamiento, ¿no? Y quiero acabar con las reflexiones que hace Touraine en dos trabajos últimos donde hace referencias muy directas a Bolivia, ¿no? Una de ellas es un artículo que se llama Entre Bachelet y Morales, ¿no?, que sale en Nueva Sociedad, en la revista Nueva Sociedad, el año 2006. Y en
en este trabajo de Touraine, en el contexto, porque se publica este trabajo de Touraine el año 2006, ¿no? Y es la preocupación precisamente en torno a la globalización, a la crisis y cómo él evalúa, ¿no?, los distintos gobiernos de América Latina y manifiesta, ¿no?, una decepción con el proceso brasileño y con Lula, ¿no?, una decepción mayor con Chávez, ¿no? Lo que llama la atención, después de haber participado en reuniones, en una gran asamblea, en un estadio que hubo con el movimiento zapatista, donde él está presente, ¿no?, después de algunos años, él muestra su decepción también con las posiciones políticas del movimiento zapatista, ¿no? Y en este análisis llega a Chile y a Bolivia, a Bachelet en ese momento y a Evo Morales, además en Bolivia, y dice un par de cosas que me parecen importantes, ¿no? Una de ellas, en general para América Latina, él dice que los movimientos sociales y los partidos políticos en América Latina han estado siempre muy divorciados. Y el segundo punto de reflexión es que la democracia no se desarrolla plenamente por los altos niveles de desigualdad. Y sobre esta base dice, en el caso de Chile, Chile ha sido exitoso en términos de haberse incorporado a la globalización de una manera en la cual, ¿no?, ha sacado ventajas importantes. En ese sentido, ¿no?, el liberalismo económico y político en Chile ha tenido una mayor profundización. En el caso boliviano, él dice que, ¿no?, ha sido importante, en el caso boliviano, la lucha, ¿no?, contra la desigualdad y por una nueva democracia, sobre la base, ¿no?, dice él, de la radicalidad, el nacionalismo y un heroísmo en la lucha de los movimientos sociales. Entonces, aquí hay ya una primera referencia, ¿no?, que a mí me ha llamado mucho la atención, pero la otra, 10 años después, el año 2016, en el prólogo a la antología esencial de Fernando Calderón, que se presentó aquí en Bolivia y que fue publicado por el órgano electoral plurinacional, ¿no? Ahí, en ese libro, en el prólogo, también hace una serie de referencias importantes a Bolivia. Y señala, por ejemplo, que Bolivia siempre ha tenido y tiene una potencia social y política importante, ¿no? Y va a destacar el rol de los trabajadores mineros a lo largo de la historia, ¿no? Además, en Bolivia, dice, ha habido una reacción muy poderosa contra el neoliberalismo en los años 90 y principios de los 2000, ¿no?, sin hacer referencia directa, pero está apuntando a lo que fue la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no?, y las organizaciones y los movimientos sociales que tuvieron un gran e importante protagonismo, ¿no? Por tanto, hace ya estas primeras dos referencias y destaca la importancia del movimiento indígena y de Evo Morales en ese contexto, ¿no?, porque, dice él, ¿no?, están presentes las reivindicaciones y el avance de los derechos indígenas, que está presente en la nueva Constitución. Otros aspectos que señala es también la fragilidad que existe en el proyecto boliviano. Y dice también, y esto me parece importante, de los riesgos, ¿no?, de que pueda darse, ¿no?, un nuevo avance de las élites liberales, pero también llama la atención de lo que denomina la ilusión del neocastrismo. Entonces, yo creo que aquí, en estos dos trabajos, el de 2006 y el de 2016 de Alain Touraine,
que tienen esa particularidad de referirse, ¿no?, a Bolivia de una manera muy explícita, ¿no?, merece, ¿no?, mayores debates, mayor reflexión, pero también nos muestra este interés, ¿no?, de Alan Turing por Bolivia en estos últimos 20, 25 años, ¿no? Por tanto, la preocupación en Bolivia ha estado presente de Alan Turing. Y quiero acabar con algunas cosas importantes ya de su modo de trabajo, ¿no? Muy abierto al diálogo, que se manifiesta en La voz y la mirada, y en los movimientos sociales, este libro de diálogos y de reflexión con dirigentes de varios movimientos sociales en Francia, ¿no? El debate que a mí me llamó mucho la atención, que él lo va a hacer con los dirigentes de una manera directa, y también con alguien que pone en cuestión la propia teoría de Turing, que es Bellucci, ¿no?, que viene de la Universidad Italiana y participa en esos seminarios, y hay un diálogo muy, muy rico entre Bellucci y Turing. Luego, es importante la necesidad de pensarse constantemente la sociología frente a las transformaciones de la sociedad. Esto también es una de las lecciones que nos da Alan Turing, ¿no? Y en sus últimos textos, ¿no?, el tema como el último reducto fundamental, los derechos humanos universales, ¿no?, que deben ser tomados en cuenta. Y bueno, él también trae una herencia de importante pensamiento de la historia crítica y de la sociología crítica. Además, la versatilidad de los conceptos, de la teoría, para poder, desde el campo de la sociología, tener instrumentos para desarrollar el conocimiento, la investigación y la profundización de la posibilidad que da la sociología para la investigación desde la perspectiva del sujeto y de los actores sociales. Les agradezco mucho su atención por haber permitido al IDIS que pueda participar aquí. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bien, creo que debemos sentirnos muy privilegiados al haber participado en este coloquio, al escuchar la impronta del pensamiento de Turing en América Latina a partir de dos de sus discípulos, el profesor Zapata, que ha puesto de relieve la importancia del trabajo de campo, ese sumergirse en la vida cotidiana de los obreros latinoamericanos para elevarse a la teorización, ¿no es cierto? Y sobre todo la preocupación de Turing por la formación de sociólogos latinoamericanos, ¿no? También hemos visto cómo Fernando Calderón nos ha mostrado lo que Turing planteaba en términos de la necesidad de retrotraerse a la crisis de la modernidad para entender su propia renovación. Ha destacado además la pedagogía del sujeto, la deliberación colectiva sentada en la cultura de la solidaridad, que pone en primer plano los derechos humanos y la dignidad de las personas, esa tensión que plantea Turing de liberarse o enfrentar al totalitarismo y a la dictadura del mercado, ¿no es cierto?, que conduce a estudiar de una u otra forma a los parias, a los excluidos de siempre, a los colonizados, los indígenas, las mujeres, los migrantes, los trabajadores por cuenta propia, los marginales, ya no como grupos vulnerables, como sujetos, objetos de políticas sociales, ya no como víctimas, sino como sujetos, en tanto toman conciencia de su derecho a reafirmarse, en tanto se expresan y protestan, ya no como víctimas, ya no como desvalidos, ni grupos vulnerables, ni como minoridades, sino como actores sociales
como seres humanos que pretenden realizar su propia libertad, afirmándose como seres de derecho que rechazan la injusticia, la desigualdad y la humillación. Y finalmente, destacar en la exposición de Eduardo la impronta de pensamiento de Touraine en la sociología boliviana y los aportes de Touraine al análisis de la propia realidad social boliviana. Creo que en ese sentido nos podemos pensar como privilegiados en este día, además recordando el asesinato de Mauricio Lefebvre. Creo que ha sido uno de los mejores caminos para recordar a Lefebvre haciendo este homenaje a Touraine. Muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias, Raúl.